Vamos a escuchar el mensaje de nuestro paso principal, estudio de Génesis número 1. Amados hermanos, hermanos de iglesias filiales de Corea y del mundo, todos los hermanos y televidentes de GCN que ofrecen el culto a través del Internet en el mundo entero. Desde hoy comenzamos la serie Estudio de Génesis. En el verso 1 cita: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí principio es el punto en el que Dios empezó a crear los cielos y la tierra durante 6 días. Sin embargo, a fin de comprender completamente la historia de la creación de Dios, debemos conocer también las cosas que sucedieron antes de la creación. A menudo salen en las noticias sucesos que acontecen debido a que las personas no conocen el mundo espiritual. Por ejemplo, hace un tiempo se informó el resultado de una investigación que dice que el huerto del Edén existió en el suroeste de África. Anteriormente decían que el huerto del Edén estaba en el Medio Oriente. Ahora dicen que estaba en África. Además, existen diversas opiniones sobre la identidad del ovni, que es observado a menudo en diferentes partes del mundo. Hay asimismo personas que temen diciendo que en el ovni se transportan seres extraterrestres que tienen civilización de alto nivel y que pueden atacar la humanidad. Ahora existen muchos países que dicen haber presenciado el ovni y desde varios países se han anunciado oficialmente, por lo que al contrario es extraño si alguien dice que no cree. La mayoría de las personas creen en los ovnis. Por medio del estudio de Génesis se llega a revelar la historia de la creación de Dios, desde el mundo de antes del principio. Se llega a proclamar junto con evidencias claras de que solo Dios es el único creador y que Él controla la historia de la humanidad. Esto será producido en programas y libros y será difundido al mundo entero. Y así muchas personas creerán en el Dios creador y llegarán a la salvación al aceptar a Jesucristo. Esta serie de estudio de Génesis es muy beneficiosa para los hermanos también espiritualmente. La primera parte de 1 Juan 2:13 menciona: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Si llegan a conocer sobre Dios Padre, quien existe desde el principio a través del estudio de Génesis, la fe crecerá más rápidamente. Pueden llegar a la fe de padres, que es la medida de la plenitud de la fe. Espero que todos los hermanos escuchen la palabra con anhelo, agradeciendo a Dios Padre quien nos enseña un contenido así de profundo. Oro en el nombre del Señor para que al alcanzar un corazón sincero y plena certidumbre de la fe, cuanto más vayan conociendo sobre Dios profundamente, cumplan una comunión más íntima con Dios. Amados hermanos, primero vamos a examinar brevemente sobre el libro de Génesis. ¿Quién será el autor de Génesis? Tal como dice la primera parte de 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. El autor de Génesis es Dios. Y la persona quien recibió este contenido de parte de Dios y lo registró es Moisés. Claro, en Génesis no se menciona que Moisés lo registró. No obstante, generalmente se le llama Pentateuco de Moisés a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y así se conoce que Moisés los registró. Moisés, mientras se dirigía hacia la tierra de Canaán después de sacar de Egipto al pueblo de Israel, tuvo una comunión profunda con Dios a través de la oración y ayuno de 40 días en el monte Sinaí. En ese momento recibió de Dios todos los mandamientos, estatutos, modelo de tabernáculo y entre otros, incluyendo los 10 mandamientos. Generalmente se estima que el periodo en el que el pueblo de Israel salió de Egipto y vivió en el desierto es aproximadamente entre el año 1450 y 1410 a.C. Se dice que el libro de Génesis fue registrado hace unos 3400 años. El libro de Génesis se divide a grandes rasgos en 2 partes. La primera parte es desde el capítulo 1 hasta el 11. Aquí sale la historia de creación, la caída del hombre, el diluvio de Noé y suceso de la Torre de Babel. Y la segunda parte es desde el capítulo 12 hasta el 50. Y sale la historia de la vida de Abraham, Isaac, Jacob y José.
¿Cuál será el mensaje que Dios Padre quiere proclamarnos a través de Génesis? Es el mensaje de que Dios es el Creador, el gobernador de todas las cosas y quien dirige la historia de la humanidad. Salmo 96:10 señala: decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó: el mundo no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Existen muchas personas que, aun siendo una simple criatura delante de este Dios, no tienen temor del Dios creador y tampoco lo reconocen. Sobre esto registra Romanos 1, del 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Asimismo, Romanos 1:25 menciona: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El todo o deber del ser humano es temer a Dios Creador y vivir conforme a su voluntad. Cuando viva así, será sumamente feliz y al final podrá obtener vida eterna. Pero cuanto más se acerca el tiempo final, podemos ver que prevalece en este mundo ideologías y teorías en contra de Dios. Mas nuestro Dios es el único creador. Él vive y obra tanto ayer como también hoy y por la eternidad. Existen numerosas evidencias que pueden probar que Dios es el creador. En Romanos 1:20 también cita: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Al ir escuchando la serie Génesis, llegarán a saber que el eterno poder y deidad de Dios se ven claramente en la creación de Dios. No podrá excusar, por eso en el día del juicio no podrá excusarse diciendo que no pudo creer porque no sabía. Las personas con un corazón bondadoso, con tan solo ver la creación y la naturaleza, reconocen la existencia del Creador y llevan una vida que teme desde el corazón. Sin embargo, aun siendo personas que no tienen el corazón bondadoso y que niegan a Dios, colocando el conocimiento y teorías del mundo, Dios no los desecha. Él muestra ante ellos innumerables cosas que solo Dios puede hacer y que son imposibles para el ser humano. Hace que al menos al ver aquellas cosas puedan creer en el Dios creador. Hoy también está trabajando sin cesar para que cualquiera pueda creer y alcanzar salvación. Por tanto, nosotros debemos compartir diligentemente a muchas personas del mundo entero la evidencia de que el Dios creador está vivo. Debemos hacer que muchas más personas conozcan que Dios es el creador y que puedan tener temor de Él. Espero que los hermanos también crezcan en la fe a través del estudio de Génesis y lleguen a temer de corazón y amar mucho más a Dios. Oro en nombre del Señor para que así ustedes sean adecuados verdaderamente al propósito por el que Dios creó al ser humano. Amados hermanos, para comprender completamente la historia de la creación debemos conocer desde antes de la creación. Por eso, durante varios mensajes les compartiré sobre las cosas de antes de la creación. En la Biblia no se menciona detalladamente el registro sobre el antes de la creación. No obstante, no es que no exista en absoluto, solo que aún leyendo uno no conoce al no poder entender. Yo ofrecí numerosos ayunos y oraciones puesto que deseaba conocer sobre Dios, quien existió desde el principio. Por eso, desde los años 80, Dios comenzó a explicarme el libro de Génesis. En ese entonces no lo prediqué, ya que el contenido es profundo y difícil.
En aquel entonces no era tan común las grabadoras y aún habiendo, la pila duraba solo 15 minutos. Entonces, al momento de recibir la palabra, no era posible cambiar las pilas. Por esos inconvenientes no podía grabarlas y tampoco podía memorizarla toda. Por ello no pude grabar esas palabras tan profundas. Por eso después de unos años llegué a aferrarme ante Dios y recibirla nuevamente. La razón por la que finalmente llegué a poder predicarlas fue porque Dios mostró de manera explosiva el poder de la creación con el que se puede verificar que la palabra es verdad. Pese a que yo comparta al Dios darme la palabra, si ustedes no la pudieran comprender, ¿cuánto más quién del mundo la entendería? Por ende, al mostrarnos este poder explosivo de la creación, señales y prodigios, ha hecho que ustedes puedan experimentarlo de manera visible y palpable. Y al predicar así, ustedes llegaron a poder recibirla con fe después de ello. Es más, ahora la mayoría de los hermanos conocen porque han experimentado el espacio espiritual, por lo que se ha vuelto más fácil explicar sobre el mundo espiritual también. Mas es posible que sea difícil de comprender para las personas con una fe débil. Por consiguiente, les pido a los hermanos a que tengan cuidado al momento de compartir a otros la profunda palabra espiritual que han escuchado por medio de las prédicas. A un niño pequeño se le debe dar un alimento fácil de digerir. Si le da una comida dura y sólida, no puede digerirla. Es igual espiritualmente. En 1 Corintios 3, del 1 al 2, el apóstol Pablo también dijo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. A los hermanos con una fe pequeña es mejor sembrarles primero la serie de prédicas como el mensaje de la cruz o la medida de la fe. Además, debemos ayudar para que primero puedan crecer en la fe a través de las evidencias del Dios vivo. Si se les alimenta con profunda palabra espiritual difícil de entender y digerir, al contrario podrá ser perjudicial para esa alma. Hermanos, el principio que se menciona en el verso 1 del pasaje de hoy es el punto en el que Dios comenzó la creación de los cielos y la tierra. Pero en Juan 1:1 también sale un punto llamado principio. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es igual con la palabra de los 66 libros de la Biblia. Dice: y el verbo era Dios. Es decir, la palabra era Dios. El principio de Juan 1:1 es un punto muchísimo más previo al principio de Génesis 1:1. Es un punto mucho antes de la creación de los cielos y la tierra, que no se puede comprender con la noción del tiempo del ser humano. En la Biblia sale la expresión desde la eternidad hasta la eternidad. Se refiere a aquel punto remoto desde la eternidad. Para nosotros entender esto completamente debemos ir al cielo y aprender. En ese momento lo entenderemos. Ahora, aún explicándolo, no es posible entenderlo bien. Dios existió por sí mismo desde el principio de antes de la creación de los cielos y la tierra. Es tal como Dios dijo en Éxodo 3:14 al explicarle a Moisés sobre él: yo soy el que soy. Dios es perfecto por sí mismo. Nadie dio a luz a Dios. Él existió originalmente por sí mismo. Entonces, ¿cuál habrá sido la forma o parecer de Dios, quien existió por sí mismo desde antes de la eternidad? Génesis 1:27 señala: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta palabra indica que cuando Dios creó al primer hombre, lo hizo según su imagen, la imagen de Dios.
Por ende, podemos saber que cuando Dios creó al ser humano, tenía un aspecto o apariencia así como el ser humano. Entonces, ¿será que Dios existió con la apariencia de un hombre desde el inicio? No. Ya les explicaré después en detalle. Sin embargo, Dios no tenía originalmente la apariencia como la del ser humano, sino que llegando a un cierto punto, tomó la forma y apariencia como la del ser humano. Entonces, antes de tomar la imagen como la de un hombre, ¿qué apariencia habrá tenido Dios originario? Intenten imaginar la escena del universo amplio sin fin, lleno de luces hermosas que mueven como olas. Al decir universo amplio sin fin, se refiere al universo, la galaxia, con estrellas visibles y también en conjunto al primer cielo, segundo cielo, tercer cielo y cuarto cielo. Claro, en aquel entonces no se había creado todavía estos cielos. Y de medio de esa luz que olea, sale un sonido claro, puro y a la vez majestuoso. Esta es la apariencia de Dios originario. Dios originario llenaba el universo originario en forma de luz que contenía sonido. Aquí, con universo originario, es diferente al universo que se ve a nuestros ojos ahora. El universo que se ve ante nuestros ojos ahora es mundo físico. No obstante, el universo originario no es el mundo físico, sino mundo espiritual. Cuando Dios originario existía solo, existía únicamente el mundo espiritual, porque no había necesidad de un mundo físico. En otro mensaje les explicaré cuándo se creó el universo que se ve ante nuestros ojos. Hermanos, les dije que Dios originario consistía principalmente de luz y sonido. Primero vamos a examinar sobre la luz originaria. La luz originaria, pese a que no tiene alguna forma, si se intentara expresar, es semejante a las olas que fluyen. Las olas de luz estaban fluyendo por el universo entero. La luz originaria contiene los colores de arco iris. Es hermosa, resplandeciente y esplendorosa. Supongamos que se han acumulado diferentes clases de joyas en un solo lugar y se le ha alumbrado una luz fuerte. Entonces, de las joyas saldrá reflejado todo tipo de luces. Esas luces, a pesar de que no tienen alguna forma, se mueven como olas, así como las olas de agua que fluyen. De entre las cosas que existen en este mundo, lo que más se parece a la luz originaria es la aurora. La aurora, también llamada aurora polar o luces del norte, es el fenómeno en forma de luminiscencia que aparece por lo general en el cielo de las regiones polares. Se produce por la colisión de las partículas cargadas de la magnetosfera de la Tierra y muestra colores como rojo, azul, amarillo, verde claro, rosado, etc. Es como si se hubiese extendido una cortina delgada de hermosos colores y parece como si la luz fluyera en el cielo como olas. Se conoce que las personas que presenciaron realmente esta aurora no pueden olvidarse de ella durante el resto de sus vidas, puesto que esa escena es sumamente hermosa. Esta luz originaria de Dios es mucho más hermosa y resplandeciente que no se puede comparar con esta aurora. Un sinnúmero de luces se reflejan al mismo tiempo y al armonizarse en una sola, estaban fluyendo como olas en el universo entero. Por eso la última parte de Juan, 1 Juan 1:5 registra: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Claro, cuando dice Dios es luz, luz hace referencia también a la luz espiritual. La verdad, bondad y amor corresponden a luz espiritual, como una noción opuesta a las tinieblas, que es la falsedad. Dios era luz en este sentido espiritual y al mismo tiempo su apariencia originaria en sí era luz.
Y Dios originario contenía sonido en la luz. ¿Cómo es posible contener sonido dentro de la luz? Por ejemplo, ¿han escuchado alguna vez que llega un sonido junto con el viento? Dentro del viento que sopla del mar, se transporta tenuemente el sonido de las olas que están lejos. Dentro del viento que sopla el bosque, también suele contener el sonido de las hojas moviéndose y golpeándose entre sí. Imaginen que están en medio de una pradera durante el invierno con tormenta y nieve. ¿Qué sonidos se escucharían? Así como el sonido llega dentro del viento, el Dios originario contenía sonido dentro de la luz. Este sonido o voz originaria no era traída de algún otro lugar, sino que resonaba de la luz originaria misma. Y así como el sonido se transporta en el viento y se emite en el lugar al que llega el viento, el sonido o voz originaria también se fue esparciendo y cubriendo el universo entero con la luz originaria. Los que han escuchado directamente la voz de Dios no podrán olvidar ese sonido por la eternidad. Por más que no tenga memoria, los que han escuchado directamente la voz de Dios no logran olvidarla eternamente. Yo he escuchado la voz de Dios en varias ocasiones. Es sumamente majestuosa y a la vez pura y clara. Apocalipsis 1:15 menciona que la voz del Señor es semejante al estruendo de muchas aguas. Quiere decir que en esa magnitud la voz del Señor es majestuosa, pura y clara. Así como la voz originaria de Dios es sumamente clara, transparente, dulce, suave y es majestuosa al punto de retumbar el universo entero. Por ejemplo, aunque Dios emita su voz, si ustedes no tienen los oídos espirituales abiertos, no pueden escucharla. ¿Por qué? Si cualquiera llega a escucharla, puede morir. O al ser tan majestuosa esa voz, no podrá resistir. Por eso, aun Dios reduciendo el sonido, su voz es muy majestuosa, clara y pura. Por eso, hace muchos años, cuando oraba en la tienda con la directora Bunny Lee y escuché la voz de Dios, la directora Bunny Lee la sentía. Estaba sintiendo que yo estaba conversando con Dios y escuchando tal sonido, pero no podía escuchar esa voz. Solo yo la estaba escuchando, mas Dios le permitió ser revestida también de la inspiración. Pero esto mismo pasó cuando el apóstol Pablo encontró con el Señor, ¿no es así? Las otras personas no podían escuchar y el apóstol Pablo sí. Sin embargo, esa voz era tan clara y majestuosa, el apóstol Pablo escuchó la voz del Señor. Yo cuando escuché la voz de Dios, era suavemente majestuosa, pura y clara. Si intentara describir esta voz con algún sonido de esta tierra, es similar al sonido que se emite cuando joyas semejantes a cristales claros y puros chocan entre sí, al sonido que resuena cuando vidrios delgados y transparentes chocan entre sí. ¿Han escuchado alguna vez el sonido que se da cuando el hielo del lago congelado durante el invierno se derrite y se agrieta en primavera? Ese sonido es fuerte y a la vez claro y puro. ¿Han oído el sonido de cuando se parte? Se conoce que en la región polar hay momentos en los que los hielos congelados durante muchos años se derriten y se parten un poco. El sonido que se da en ese momento es tan fuerte, puro y claro, que se esparce hasta un lugar muy lejano. Así que me refiero al sonido de icebergs o témpanos de hielo partiéndose. Se dice que ese sonido se escucha hasta 40 kilómetros. Dicen que es un sonido así claro y puro. Claro, el sonido que el Dios originario contenía dentro de la luz no se puede comparar con sonido alguno de este mundo, solo que para ayudar a la comprensión al menos un poco, se ha comparado con el sonido de este mundo. Sin embargo, este sonido es el verbo que sale en Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Aquí el verbo que existía en el principio hace referencia a la voz originaria que resuena dentro de la luz originaria. La Biblia expresó a Dios como el verbo o palabra, que es la esencia de la voz, más que como forma llamada voz. Y si el verbo es el contenido, Dios es el nombre de aquel contenido. Sí. ¿Cuál es la esencia? Dios, el verbo. Entre Dios y el verbo, ¿cuál es la esencia? El verbo. La palabra es la esencia, porque el verbo es Dios, la palabra. Hermanos, para que puedan entender mejor, la pastora Sujin Lee. ¿La pastora Sujin Lee es real o el espíritu, alma y cuerpo que tiene como nombre pastora Sujin Lee es real? Su espíritu, alma y cuerpo es real. Es lo real. La pastora Sujin Lee es el nombre que se le ha dado para distinguir. Porque como pastora Sujin Lee pueden existir 10 o incluso 100 personas con el mismo nombre. ¿Acaso el nombre de Sujin Lee lo tiene 1 o 2 personas en la iglesia Hongmin? El espíritu, alma y cuerpo que tiene ese nombre es la esencia real. El nombre se ha creado para poder distinguir. Con Dios también el verbo, la palabra es lo real. Y Dios ha sido dado como nombre para distinguir. Por eso si el verbo es el contenido, Dios es el nombre de aquel contenido. Por ejemplo, todas las personas tienen un nombre. El nombre es solo una denominación para llamar a cada persona. Ese nombre no es la persona en sí. Existe un dicho coreano que dice que el tigre deja su cuero al morir y que el hombre deja su nombre al morir. ¿Acaso ese nombre es el único en las posteriores generaciones? Puede haber miles o incluso más personas con el mismo nombre. En nuestra iglesia hay más de 100 personas con un mismo nombre y apellido incluso. Hay más de 100 personas con un mismo apellido y nombre en la iglesia. Y si fuera solo con el mismo nombre y diferente apellido, habría incluso cientos de personas. Por eso el nombre es simplemente un título para llamar a la persona. El nombre no es la persona en sí. Existen muchas personas con el mismo nombre, por lo que solo porque tenga el mismo nombre no es que sea la misma persona. Por ende, algo más importante que el nombre de cada persona es la esencia de aquella persona. La esencia de Dios es el verbo, la palabra. Y la palabra estaba llenando el universo originario en forma de luz y sonido. No obstante, yo les expliqué brevemente sobre la luz espiritual. Les dije que si la falsedad, maldad y pecado son oscuridad espiritual, la luz espiritual es verdad, bondad y amor. Y les expliqué que el sonido que Dios originario contenía en la luz es el verbo. Este verbo es verdad, bondad y amor mismo y tiene la misma naturaleza que la luz espiritual. Así se le denomina espíritu a la naturaleza o atributo de Dios que es verdad, bondad y amor mismo. Dios, quien es atributo de espíritu en sí, su apariencia es espíritu también. Es decir, no es una imagen carnal que se ve ante nuestros ojos físicos, sino una imagen constituida por el espíritu. Por ello Jesús dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu. Dios originario estuvo expandido en el universo originario en forma de luz que contenía sonido como espíritu. Y el periodo en el que existió así es un tiempo eterno que no se puede comprender con la noción del tiempo físico. Dios, quien estaba solo durante ese tiempo eterno, en un cierto punto albergó el siguiente corazón. Cuán feliz y conmovedor sería si alguien conociera este amplio y vasto universo y también mi corazón. Y así al compartir mutuamente amor y yo transmitirle la emoción de mi corazón, la acepte y así también pudiera compartirme su corazón. Dios deseó otro ser con el que podía sentir todas las cosas del universo y con el que puede compartir amor. Desde el inicio, Dios tenía tanto divinidad como también humanidad. Dios
Más que disfrutar solo todo lo que tenía, quería disfrutarlo con alguien más. Por eso llegó a albergar el deseo de empezar una nueva historia. Esa nueva historia es el cultivo humano para obtener hijos verdaderos. Y es la creación de los cielos y la tierra que llegan a ser el cimiento o base del cultivo humano. ¿Qué es lo primero que habrá hecho Dios para ello? Desde aquí les compartiré en la próxima prédica. Termino el mensaje, amados hermanos. En este mensaje les expliqué sobre la apariencia originaria de Dios. Les dije que Él existía expandido en el universo entero en una hermosa luz que contenía sonido, es decir, el Verbo. ¿Cuál era la razón por la que Dios, quien existía solo, planeó la creación? Fue para obtener con quienes compartir amor, con quienes podía compartir amor. Dios comenzó la historia del cultivo humano a fin de recibir amor y para dar amor. Mas Dios mostró primero un amor infinito antes de recibir amor. Toda la historia en la que creó los cielos y la tierra fue cumplida una por una mediante el amor de Dios. Una madre que ha concebido a su bebé, prepara lo posible las mejores cosas para el bebé que nacerá. Desde antes de su nacimiento prepara la ropa, juguetes y silla mecedora donde el bebé estará acostado feliz. Y así podemos ver que prepara con antelación diferentes cosas, hasta los pañales. De igual forma, nuestro Dios también ha cumplido la historia de la creación con su asombrosa sabiduría y capacidad a fin de obtener hijos verdaderos con quienes compartir amor. Por tanto, espero que los hermanos también recuerden siempre este corazón de Dios. Oro en el nombre del Señor para que puedan conmover y dar felicidad a Dios, al amarlo mucho más de corazón. Vamos a orar meditando la palabra que hemos escuchado. Dios, Padre de amor, hemos podido conocer el corazón de Dios, Padre, quien planeó el cultivo humano para obtener hijos verdaderos. Te damos muchas gracias porque esta providencia se está cumpliendo hasta ahora sin el mínimo error. Ayúdanos a poder grabar en lo profundo de nuestro corazón este amor de Dios Trino y que, Padre, cumplas toda la obra a través de Manmin. Ayúdanos a poder cumplir el deber que nos has dado y así glorificarte grandemente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a recibir la oración por los enfermos de pastor principal por video. Coloque sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso y amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GC en Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón, echa fuera todo pensamiento negativo y dudas, y echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejidos y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus, fuera, que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluida la malaria, que todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe y la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer, el estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero, piel e intestino, el SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja,
la diabetes, el problema de tiroides y las enfermas del corazón, los pulmones y las enfermas de la mujer, y que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de poliopaplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, y que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restaura de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, obra para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de concepción, que reciba la bendición de concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobernante de la potestad del aire, las fuerzas del mal en lugares celestiales y sus sirvientes fuera. Espíritus malos, impuros, falsos, engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la capacidad para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros de fuego del Espíritu Santo, el huésped celestial, los ángeles y con tus ojos que son como llama de fuego, protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Bríndalos extender de sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos, cuando beban, hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea solo para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. Amén. Vamos a cantar el himno Manmin número 149 y ofrezcamos nuestros diezmos y ofrendas. Dios estima, recibe gloria. Dios estima, recibe gloria. La iglesia del amor llena de gloria, donde Dios es digno de toda gloria. Y gran cubre a toda esta iglesia. El amor del Padre sobreabunda en toda esta iglesia. Oraré por los diezmos y ofrendas. Dios, para que están tus diezmos, ofrendas de acción de gracias, ofrendas de caridad, ofrendas para la misión, ofrendas para la construcción del santuario, ofrendas para el canal GCN, ofrendas por voto. Por favor, sátalas con orden, pon tus manos sobre ellas, para que una gran medida, apretada, mecida y abundante se pueda verter en nuestro regazo. Cumple los deseos de nuestro corazón, responde a nuestras oraciones y peticiones.
Protege nuestros hogares, trabajos y negocios. Bendícenos para que nuestros diezmos te incrementen las razones para dar gracias sobreabunden. También bendícenos 30, 60 o 100 veces más de lo que hayamos hecho y sembrado. Gracias. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a terminar toda la vigilia de viernes con Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.